Hermanos, Axel de Chile nuevamente, grabación número 25. Hoy día, esta noche, porque de noche mucho frío, Chile en invierno, vamos a hablar de este Jehová, el Dios, este Dios tecnológico, pero con respecto, el tema de hoy día es Jehová y el coronavirus. Miren, aquí tengo una guía que me dice, antes de que la OMS diera la alerta mundial de pandemia, ¿cierto? Todos tenemos claro que hace unos 2 años, no sé cuándo comenzó esto, ya llevamos como más de un año. Me llama un amigo, como unos días antes, un amigo de la zona central de Chile, que tiene un gran jardín, yo soy muy aficionado a las plantas, y él siempre me convidaba a plantas, que yo le conseguía semillas, de todo, y hacemos un intercambio. Y yo le hago una broma por teléfono, le digo lo siguiente, toco como una especie de trompeta, digo, tu, 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 y digo, y un ángel tocó la trompeta y las plagas comenzaron en la tierra. Lo digo a manera de broma. Y mi amigo me respondió por teléfono, ya está el viato, otra vez. Lo dijo, viato es una palabra que en Chile, no sé si en castellano, significa una persona muy católica, una persona muy pechoña, se dice aquí en Chile, pero en realidad yo no profeso esa religión. Eh, yo me defino como un cristiano, simplemente un cristiano. Y me dijo él, ¿cierto? Hablemos mejor de lo nuestro que son las plantas, no de esas ridiculeces, ¿ya? Bueno, a la semana de este llamado que me hizo él, en realidad, el virus se expandió y la OMS, la OMS, dio la alerta de pandemia por todo el mundo. Por esos días, yo me movilizaba en tren de Concepción a Quilacoya, y cuando escuché la noticia de que esto se había expandido y que estaba como sin control, y había comenzado en China, en un lugar que no recuerdo exactamente el nombre, muy parecido a un lugar argentino, Luján se llama el lugar argentino, pero algo terminado en Han, un lugar, pero no me acuerdo en este momento el nombre, ustedes lo averiguarán, las cosas que se ha repetido tanto. Comenzó en ese lugar de China, donde se dice que había un mercado, y en ese mercado, que era muy sucio, habían animales, y se habla también que debajo de ese mercado había un laboratorio, y dentro de los animales estaba el murciélago que produjo el coronavirus pasando por un pangolín, que es algo así como un cuerpo spin chino, y finalmente el virus, ¿cierto? Se mutó e hizo que pasara de hombre a hombre y se transformó en una gran pandemia. Abajo estaba, según se decía, un laboratorio, según se decía, que había sido montado por el gobierno de Obama y que el doctor Fauci la había ido a formar, y que era un proyecto entre los demócratas y los chinos. De alguna forma, sea lo que sea, el virus se expandió por todo el mundo, y cuando yo iba en ese tren, como le digo, de Concepción a Quilacoya, tuve mucho miedo a lo que estaba sucediendo, pero pensando en el Señor, el Espíritu Santo me produjo calma y me dijo, ve y mira Levítico. Lo tengo claramente. En realidad el Levítico era una parte de la Biblia que yo no me había dado el trabajo de leer concienzudamente, dado que son puras normas que le dio el Señor a Moisés para el pueblo de Israel en el desierto, a la travesía entre Egipto y la tierra de Canaán. Pero en este caso, al escuchar el Espíritu Santo en mi mente, yo decidí leer Levítico. Cuando lo hice, me maravillé, porque por un lado,
yo sabía algunas cosas sobre la pandemia. Ya se sabía, digamos, algunas cosas sobre la pandemia. Se sabía que partió por un murciélago, pasó por el pangolín, como dije, y luego llegó al humano. Finalmente se transmitió al humano, ¿cierto? También se sabía que se estaba transmitiendo de persona a persona, vía respiratoria. Eso es lo que se sabía en ese momento. También podía transmitirse por algún objeto que hubiese tomado esa persona que estaba infectada por este coronavirus, etcétera. Bueno, lo que más me llamó la atención a mí, eh, que este Dios, Jehová, tan vilipendiado, tan basureado, tan ninguneado por los ateos del mundo, este Dios de la Biblia, llamado Jehová, tenía que, según ellos, dicen que es cierto que es el opio del pueblo, un invento de los débiles para encontrar un sentido a sus vidas, los débiles, ¿cierto? Una explicación tonta de lo que no se puede entender. Cuando la gente no entiende o cuando las civilizaciones no entendieron algo, inventaron un Dios y dentro de sus inventos estaba este famoso Jehová, el Dios de la Biblia. Y me quedé maravillado, ¿cierto? Porque me di cuenta de que lo que había en Levítico, aparte de un montón de normas que tienen que ver con los sacrificios y las ofrendas que el pueblo de Israel hacía a Dios, había una de las mejores ordenanzas sanitarias que yo he visto y que se hizo hace 3.500 años atrás. Porque Moisés, que condujo, por mandato de Jehová, en el éxodo al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra de Canaán, fue un personaje antiguo como del tiempo de Ramsés II, más o menos se cree, digamos, ¿no?, que fue más o menos de ese tiempo, y no tiene nada que envidiarle a lo que hoy podría, o lo que se hizo hoy con el coronavirus, digamos, todas las ordenanzas que se hicieron apresuradamente porque se decía que nadie conocía este virus, que era una pandemia muy rápida, muy moderna y que podía producir una hecatombe. Vi el Levítico que me quedé maravillado, una de las mejores ordenanzas sanitarias dadas por Jehová a Moisés y el pueblo hebreo, ya hace unos 3.500 años atrás. Digo, y sin temor a equivocarme, que esta ordenanza no tiene nada que envidiarle a las más impingrotadas ordenanzas de un país hoy súper desarrollado, como por ejemplo Alemania o Estados Unidos u otros. Algunas plagas causadas por comer hoy cierto tipo de animales que se han transmitido a los hombres, u otras plagas que por el hacinamiento de animales han causado muerte de humanos o de animales. Por ejemplo, vamos a entrar ahora en un listado, una enumeración de las diferentes pestes o plagas, o ¿cierto?, epidemias, semiepidemias, no pandemias, como que se han producido en los últimos 15 o 20 años, que se han producido ya sea porque los animales que en forma moderna se, digamos, se crían, como por ejemplo los cerdos, las aves, los bovinos, etcétera, por el hacinamiento que tienen, pueden producir plagas que en un momento son plagas entre ellos, entre los animales, y se teme que se pasen a los humanos. Entonces se hacen grandes sacrificios de todos estos animales que están infectados por estas grandes epidemias. Vamos a hacer un recuento y vamos a ir viendo la ordenanza de Jehová, como digo, que no tiene nada que envidiarle a estas cosas modernas. Vamos a analizar. Fiebre al aviar. Enfermedad viral, no sé, parece que viral, a las aves de corral, hacinadas. Vino esa fiebre al vial, a las aves, y fue una época en que se hizo grandes sacrificios, se mataron grandes cantidades de gallinas, de pollo, etcétera, etcétera. Fiebre porcina, enfermedad viral, da la impresión que sí, alguien me lo puede confirmar. A los cerdos, gran sacrificio de esto, ¿cierto? Y con el miedo que pudieran pasarse al humano. Ébola, enfermedad viral, esto estoy seguro, es una enfermedad viral. A los humanos,
Comienza en África, fue una epidemia, lo produjo los murciélagos y también los camellos, etcétera, ¿cierto? Esta enfermedad del ébola producía, ¿cierto?, grandes, ¿cómo se llama? La persona se iba, ¿cómo se llama?, deshidratando prácticamente. El MER, enfermedad viral a los humanos, comienza en África, epidemia, murciélagos y camellos, son los que digamos, que la transmitían. Vibrión parmaliolítico, no sé exactamente el nombre, yo no soy médico, solamente estoy haciendo una referencia a esto. Eso lo producen ciertos mariscos, ¿cierto?, al contacto con ciertas algas. La marea roja, esto parece una enfermedad bacterial. Vibrión del cólera, ¿cierto?, que también se le produce a los humanos, producto de mosquitos. Pasa al humano, produce diarrea, etc. Y en algunos casos produce la chikungunya, que es una enfermedad del mosquito que produce ya un afecto de los fetos. Es una enfermedad bacterial. El SARS son varios tipos de enfermedades virales humanas. La produce el murciélago y el camello, ¿cierto? El ANTA, enfermedad viral humana, la produce un tipo de ratón, una ratita chica con la cola larga, qué sé yo, pelada. El ANTRA, enfermedad fungial, ¿cierto?, que la producen hongos en los humanos. El SIDA, enfermedad viral, transmitida por un primate, el mono, la primera vez, al hombre y se hizo una epidemia. COVID-19, enfermedad viral humana, transmitida por murciélago y camello. 11. Fiebre de las vacas locas, ¿cierto? El gran hacinamiento de vacas, una enfermedad viral pareciera ser. Ahora, veamos qué dice el Levítico. Levítico es uno de los libros, de los 5 libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, que fue escrito por Moisés, por inspiración de Jehová. Dice, en este caso, son las ordenanzas que le da Dios al pueblo de Israel, un pueblo que se acercaba a los 2 millones, que se estaba movilizando por el desierto y que tenía problemas de hacinamiento, tenía problemas de suciedad, ¿cierto? Tenía problemas de aseo y le da estas normas sanitarias. Israel del Éxodo era una nación en movimiento, casi 2 millones de personas viajando a pie de Egipto a Canaán. En Levítico 11.4, ponga atención, Levítico 11.4 dice, de lo que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña, hendida, lo tendréis por inmundo. Todo lo que el Levítico llama inmundo significa un animal que puede contagiar, que puede producir un virus, una enfermedad, qué sé yo, una bacteria, qué sé yo, un hongo, lo que sea, que pueda pasar al humano y producir una gran epidemia o pandemia, etc. En este caso sería en forma natural, porque vamos a ver que hay formas que no son naturales, que se producen también cataclismos virales o cataclismos de epidemia, de lo que sea, viral, fungial, bacterial, etc. Levítico 11.7. También el cerdo no comeréis, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo, o sea, no hay que comerlo. Otro ejemplo, Levítico 11.13 al 19. No se comerán, serán abominación, o sea, no se puede hacer, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, eso significa que habían varios milanos, el búho, el sordomujo, el ibis. El ibis está para que se parece a las bandurrias que pasan por acá, por nuestro país. El ibis es una ave que había en Egipto, en toda esa zona, de esto también posiblemente en Israel, y que es una ave muy parecida, como digo, a la bandurria que pasa por Chile. No sé si serán familiares. El calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Ojo, el murciélago está en todas partes prácticamente. Importante porque el murciélago fue el que produjo el coronavirus.
Levítico 11:9 dice, esto comeréis de los animales que vivan en las aguas. Solo de los animales que viven en las aguas, ¿cierto? Tenemos los mariscos, los pescados y otros más, por cierto, los pulpos, que son animales, no sé si son, no son moluscos, me parece, están relacionados con los moluscos. Aquellos que tienen aletas y escamas solamente. Levítico 11:12. Todo lo que no tiene aleta y escamas en las aguas no lo tendré por abominación. Bueno, los mariscos están produciendo el vibrión palmabiolítico y no tienen aletas, no tienen escamas. Y coincide en cierto modo como un animal que puede producir un efecto sobre el humano y producir una plaga. ¿Ves? Veamos entonces qué coinciden los animales prohibidos con los animales que han producido las actuales pandemias. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces, los animales prohibidos en Levítico sí coinciden con los animales que han producido pandemias en este recuento que hicimos, ¿cierto? Y que finalmente tenemos el murciélago que produce el coronavirus, pasando por el pangolín, ¿cierto? Y siendo un vector que llega al hombre y que ahí se transformó en la gran plaga. En los animales que ha producido actuales pandemias. Ahora, coinciden, dice, queremos saber también si las soluciones que dio Jehová hace 3.500 años para solucionar estos problemas de las posibles pandemias, 3.500 años atrás, coinciden con las actuales indicaciones que da, por ejemplo, la OMS, la OMS. Ejemplo Levítico 11:24 al 25. Por estas cosas seréis inmundos. Significa, por estas cosas, inmundo significa una persona que ha infringido una ley, que está contagiado y que por lo tanto tiene que ser apartado de los demás. Vemos que aquellos que estaban contagiados con el coronavirus eran apartados actualmente, ¿cierto? Entraban en cuarentena y esto no difiere mucho porque estamos viendo que aquellas personas que ¿cierto? Eran consideradas inmundos porque habían comido el animal o habían tocado un animal prohibido o lo habían comido y tocado, por supuesto que tocado ya que se lo comieron, eran personas que tenían que ser apartadas del campamento, las sacaban fuera del campamento. Cualquiera que tocare cuerpo muerto será inmundo de estos animales prohibidos, ¿ves? Hasta la noche, que significa que le daban 24 horas de aislamiento. Lo sacaban fuera del campamento por 24 horas. ¿Qué es lo que hacía la ONU? Lo sacaba por 7, o sea, lo aislaba por 7 horas. Ahora vivimos en ciudades, distinto al pueblo de Israel que avanzaba por un desierto, ¿cierto? Las ciudades, digamos, si lo se tira para la calle, andan gente, se tiene que aislar dentro de una casa, se tiene que aislar dentro de un hospital, se tiene que aislar dentro de una hospedería, etc. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Cualquiera que tocare cuerpo muerto será inmundo hasta la noche. En ese tiempo, hace 3.500 años, había más oxígeno que hoy. El oxígeno es fundamental justamente para la sanación. Entonces le daban 24 horas nomás. En cambio, hoy día se le dan 7 días, como mínimo. De ahí se parte. Aunque las primeras órdenes de la OMS eran muy variables y algunos decían que eran algunas hasta contradictorias, en cierto modo se parecen a las de acá. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, o sea, otra vez 24 horas. Si tenía contacto, tenía que lavar sus vestidos, etcétera, sus enseres, etcétera. Hay un caso, por ejemplo, que no lo anoté acá, pero el Levítico dice que si es la persona que comió lo inmundo o tocó cadáver de lo inmundo, ¿cierto? Lo prohibió, sembrar semillas, la semilla no será inmunda. Mire qué interesante, porque la semilla produce un nuevo ser, y ese nuevo ser, digamos, se nutre de lo inmundo, pero no queda con lo inmundo. Sin embargo, el agua con que se había regado esa semilla, o si se había lavado esa semilla, era diferente. Esa agua sí era considerada inmunda, y había que botarla, etcétera, etcétera. Muy interesante todo esto, dice. Cuando comenzó la alerta
de la OMS de la pandemia del coronavirus COVID-19, habían dos tipos de contagios. Mire, estos son los tipos de contagios que hablaron al principio, aunque uno empezó a desaparecer y nadie se acuerda ya. Cuando comenzó esto, se decía que el contagio era de persona a través de la vía respiratoria. Por lo tanto, había que alejarse, ¿cierto? Para eso se usaban las mascarillas, que algunos dicen que la mascarilla tiene hoyitos 500 veces más grandes que el bicho que es viral y que por lo tanto es solamente una pantalla, ¿no? Pues no sirve para nada, ni para los que estornudan, ni para los que... Así que aunque anden uno con mascarilla y el otro también, no serviría. Bueno, pero eso ya entra en el terreno, ¿cierto?, de las discusiones, ¿cierto?, de ver si es verdad esto o no. También, un tipo era, ¿cierto?, de los contagios a través de persona a persona, a través de la vía respiratoria. Pero había un segundo contagio que le vamos a llamar tipo B, que es el contagio que podríamos decir que se acerca a uno de los del Levítico. Porque el Levítico también está prohibido, ¿cierto? Que el contagiado, que le llaman persona que había tocado algo inmundo, se pusiera en contacto con una persona que estaba sana porque lo podía contagiar. O sea, en ese caso, este contagio era de persona a persona también. Pero había otro que en el caso de la OMS dice no tomar objeto contagiado. En este caso, segundo, decía que las calles podían estar llenas de virus que se estaban muriendo, pero que estaba esperando un hospedador, o sea, un cuerpo para empezar otra vez, y ese virus iba a llegar a la garganta, y aquí en la zona, hay cierto, una zona de la garganta superficial y una zona más baja, más profunda, donde ese se iba a replicar por miles, y rápidamente. O sea, un ser hospedador, un humano hospedador. Por lo tanto, el virus podía estar en el suelo, podía estar en las barandas, podía estar en los asientos y todo eso se limpiaba con qué sé yo, alcohol o algo que lo matara al virus. Este es el mismo caso cuando Moisés saca la norma, ¿cierto? Hace 3.500 años, cuando le dice, no tomes en ningún cuerpo muerto inmundo. O sea, no bastaba con que te comieras el animal, sino que si lo tocabas ya, aunque estaba muerto ya, el que no se lo había comido, sino que tocaba ese animal, tenía un contacto con un animal, el animal estaba muerto, pero el virus estaba esperando un hospedador también. Entonces, ese segundo caso de la OMS muy parecido. Entonces, estamos viendo que es lo mismo. Porque el virus adherido a un objeto contagiado seguía vivo. Claro que si pasaban los días se iba a finalmente fenecer, morir, pero buscando un cuerpo humano hospedador para reproducirse. Esto es el mismo caso del Levítico 11:25, que se habla que si tocas un cadáver, aunque no te lo comas, de un animal inmundo, un animal prohibido, corres peligro de contraer el virus, pues este se hospedará en ti para multiplicarse. El Levítico 11:32, y todo aquello sobre que cayere, dice, y todo aquello sobre que cayere algo de ellos, o sea, a cualquier objeto que le caiga algo del animal inmundo, el animal prohibido, animal muerto, será inmundo. Significa que puede tener ciertos elementos de contagio. En este caso son células, en el caso como un virus no son células, sino que en el caso de virus no se parece. De alguna forma son células, no sé. Son formas pequeñas del virus, ¿cierto?, que están esperando un hospedador. Ya sea, lo dice claramente el Levítico, dice, después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, mira, dice, madera, vestido, piel, saco, etc. No decía lo mismo la OMS cuando decía, no toques baranda, no toques asiento. Ahora estamos en una organización moderna, mil años después, en ciudades modernas, donde hay trenes que llevan baranda, metros, donde llevan ciertos lugares para agarrarse, contacto con todo eso, y había sido tocado por una persona infectada. Es casi lo mismo, pero a 3.500 años atrás. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que este Dios tan ninguneado por los ateos,
tan basureado, que dicen que no existe, hizo una de las mejores ordenanzas sanitarias, y como que es casi idéntica a la de hoy. Entonces este ser, podemos decir que él mismo estábamos demostrando que sí existe, porque no es un ser inventado, o sea, es un ser que usa inteligencia, ¿cierto? Obviamente que aquí está demostrando tener un conocimiento que los hombres en ese tiempo no lo tenían. Ahora, a duras penas, ¿cierto? La OMS se pegó hartos costalazos, y si empezamos a hablar más profundamente vamos a tocar esos temas también, que se dice que ella misma fue, digamos, promotora de- de muchos virus, que está metida en eso. Todo aquello sobre que cayera algo, dice el Levítico, después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, etc. Lea todo el versículo. ¿Y qué decidió la OMS? Lávate las manos al llegar a tu casa. ¿Eso te acuerdas del lavamiento que ahora nos está repitiendo? A cada rato hay que lavarse las manos, lávate las manos. ¿Y cómo se hicieron famosos los judíos? Los judíos se hicieron famosos porque pasaban lavándose las manos. Los lavamientos venían de cuándo? Venían de cuando empezaron a atravesar el desierto, porque las ordenanzas de Jehová decían que se lavaran las manos constantemente, donde había agua se lavaran y se lavaran y se lavaran, y usaban jabón, que lo hacían con lejía, que es ceniza, y leche de cabra. Y ese es el jabón. Y que hoy día el jabón no difiere mucho, el jabón es parecido. Entonces, vemos una ordenanza súper antigua que se acerca enormemente a la moderna. Entonces, este Jehová, el Dios de la Biblia, no es un chiste como dicen los ateos. No es un ser inventado. O sea, aquí está demostrando claramente que tenía conocimientos aparentemente muy modernos para hoy día. Lo que pasa es que este ser es muy antiguo y tiene tecnología de hace millones de años. Todo lo que los hombres estamos descubriendo ahora, él ya lo tenía. Ya lo vengo diciendo yo digamos, en las grabaciones anteriores. Es un ser que, si tú tuvieras tecnología y pudieras llegar al lugar donde él vive en el futuro, también vivió en el pasado, millones. Si tú te pudieras aforar 10.000 años al pasado, y ahí está él, con todos sus ángeles. 10.000 años al futuro, ahí está él, con todos, y la tecnología no varía. El hombre recién, ¿no? está alcanzando cierta tecnología. Y han habido varios pics de tecnología también, han habido varias humanidades en la Tierra. Entonces, los hebreos se hicieron famosos por el lavado de manos constante. Llega a ser cansadores, ¿cierto? Que constantemente es una de las cosas que Jesucristo siempre les criticó a los fariseos. Decía: fariseos hipócritas, que te laváis las manos a cada rato y que constantemente tratas de, como que él dice, de mostrar limpieza exterior, y soy como sepulcros que están blanquitos por fuera y podridos por dentro, porque espiritualmente, moralmente, los fariseos eran muy malos, eran unas personas deshonestas, etcétera. Entonces, ahí está mostrando claramente, ¿cierto?, que los judíos se lavaban las manos constantemente, y la costumbre viene del desierto, y la costumbre viene de la ordenanza que el Señor le dio sanitaria, que no tiene nada que envidiarle a las ordenanzas de hoy día. Jehová, ahora, ¿qué hacía Jehová en las cuarentenas? Pedía una cuarentena de 24 horas, ¿cierto? Fuera del campamento judío. Fueron sacados, eran nómadas, fuera del campamento le hacían una tienda, fuera, qué sé yo, y los tipos permanecían las 24 horas y después dejaban de ser inmundos. Significa que en esa cuarentena de 24 horas, en esos años que había más oxígeno, el hombre se sanaba más rápido. Hace 3.500 años había mucho más oxígeno que hoy. Actualmente la OMS pide una cuarentena de 7 días encerrado. Obviamente, pues no lo puedes tirar a la calle, porque en la calle también hay personas, etcétera. Estamos en ciudades. Ahora, la OMS lleva en su escudo, hay que tomar en cuenta esto, el distintivo, el signo de los reptilianos, la culebra, de los adoradores de la culebra, el diablo, una culebra. Se dice que los amos del mundo son reptilianos, que los amos del mundo están gobernando, que tienen el poder del dinero, que tienen el poder de los bancos, que tienen el poder, etcétera, de todas las riquezas, y que ellos están dando las órdenes de todas estas cosas. Se dice también que hay ejércitos trabajando en armas bacteriológicas, y que esta es un arma bacteriológica que fue lanzada
Hay muchas teorías, se dice que esta arma bacteriológica fue lanzada en parte con varios objetivos. En primer lugar, porque ellos quieren hacer una reducción de la, de la población, porque ya somos muchos y no salimos a tiempo. Hay tres, ya hemos dicho en muchas otras grabaciones, que hay tres elementos que el hombre tenía que haber cumplido rápido. Primero, el hombre tenía que haber aprendido rápidamente a alargar la vida hasta hacerla infinita, hasta que nunca más morirse, a través de ciencia. Segundo, el hombre tenía que haber logrado dominar los viajes tiempo-espacio para viajar a través de las estrellas y hacer la tercera, que hacer nido en las estrellas, o sea, hacer bases gigantescas tecnológicas. La única forma de independizarse de la muerte es tecnológicamente. Si tú eres más fuerte que el cosmos ya no te puede destruir. Si tú te conoces las leyes del cosmos, el cosmos no te puede destruir. Por lo tanto, el hombre no alcanzó eso porque se lo llevó peleando, porque estos seres llamados reptilianos hicieron pelear a los hombres a través de constantemente podríamos decir, pensamientos o doctrinas que explotaban, doctrinas, que sea capitalismo contra comunismo, feminismo contra machismo, de puras quisieran pelear a los hombres, nos hemos llevado peleando, ¿cierto? Nazismo contra los norteamericanos, ¿cierto? Los yanquis o el judaísmo, etcétera, 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 porque los judíos fueron las grandes víctimas de esa guerra, etcétera. La forma de pensar de los griegos, con la forma de pensar de los persas, bueno, grandes guerras ahí, etcétera, etcétera. Y todos los imperios se lo llevaron peleando, y así como avanzábamos, retrocedíamos y finalmente nunca pudimos salir. Y los mundos naturales se destruyen con todo lo que tienen adentro. Entonces, los reptilianos, que son seres más avanzados que nosotros, eh, ellos saben de que este mundo ya no va para más y que hay que hacer una reducción. Con esto van a lograr, por primera vez lograron, por ejemplo, que la gente los obedeciera a través del miedo. Una pandemia, la idea del miedo de una pandemia, de que puedes morirte, corre más rápido que la pólvora. Tú no puedes tener un guardia para cada persona, un carabinero para cada persona, un guardia para cada persona, pero si cada persona le metes miedo en la cabeza, inmediatamente la tienes controlada para una gran tiranía mundial, que es la tiranía del anticristo. Esa ya viene y está sentada en Europa, digamos, Europa es el país donde se va a sentar el anticristo. Ahora está toda la agenda completa de la ONU, que es la agenda de los 17 puntos, que son todas antibíblicas. Es decir, tú le tiras 17 puntos de la Biblia y te das cuenta que es contraria. Ahora, hoy los ejércitos del mundo trabajan para sacar armas bacteriológicas. Ya se sabe que Obama comenzó un laboratorio bacteriológico con los chinos. Para los demócratas, los chinos eran como aliados. Es lo que siempre reclamó Trump, que Trump dice que actuaban en forma muy inocente, porque los chinos tenían deseos hegemónicos, de dominar a Estados Unidos, dominar el mundo, y no iban a ser de personas que, dando vuelta la espalda, le iban a clavar un puñal inmediatamente. De hecho, lo están haciendo, han infiltrado toda la sociedad norteamericana, incluso estaban comprando empresas estratégicas de guerra, que hacían aviones de guerra, y Trump, cuando trató de pararlo, fue sacado fuera por una gran, ¿cómo se llama? Le robaron la elección, y ya salió la película que se llama 2000 mulas, porque los americanos le llaman mula a lo que son los robos electorales. Y sacó una película que estaba prohibida antes porque las grandes redes sociales estaban, digamos, usaban la política de la cancelación. Significa que solamente se puede pensar de una forma. Si piensas diferente, tienes que pensar solamente como los demócratas, que ya son muy de izquierda, y los republicanos a Trump lo cancelaron siendo presidente. Es primera vez en el mundo que se canceló a un presidente de la nación más grande y no se le dejaba hablar en las redes sociales. Se le canceló, cosa que nunca había sucedido. Está sucediendo. Entonces ya hay una tiranía que está afectando una forma de pensar nomás. Y entonces Trump lo había dicho,
esta fue una elección robada, pero salió una película ahora, no sé por qué, porque hubo un cambio en unas redes sociales, las 2000 mulas, y las 2000 mulas son 2000 formas de robarse las elecciones, que se usaron. Ahora, entonces este laboratorio bacteriológico que tienen los chinos, que se dice que fue dirigido por el doctor Fauci, que es una de las manos derechas al actual presidente que tienen Estados Unidos, ¿cierto? Formó este laboratorio y se dice que este laboratorio tenía arriba, tenía es profeso todos esos animales en una especie de feria y con sucio y todo, porque aparentemente no tenían ninguna conexión, pero era importante la sociedad de eso para que se produciera el paso del ¿cómo se llama? Sí, del virus a través del murciélago al pangolín, del pangolín al humano. Ahora, el mismo Trump dijo que hay 40 variedades de murciélago y el murciélago que ocuparon en ese laboratorio no era de la zona, por lo que indica claramente que fue profeso, o sea que trajeron un murciélago de otra parte que tenía más facilidades para que se produciera el virus. Por tanto, hay muchos laboratorios trabajando en estas cosas y no sabemos exactamente qué está pasando. Pero sí sabemos que los amos del mundo ya lograron en este momento, ahora, que nos asustemos. Ellos lograron, ¿cierto?, que estemos hacinados. Ya lograron, por ejemplo, que la iglesia no se reúnan. Muchas iglesias no se reúnen. Tuvieron un tiempo largo para las iglesias cristianas. Y ahora si se reúnen están muy controladas. O sea, hay un control en este momento, un control que no creo que lo suelten fácilmente. Ahora, contándole, esta persona, amigo mío, que yo le hago la broma, le digo, una semana antes que comience la pandemia, y un ángel tocó la trompeta y comenzaron las plagas de la tierra, y que me dice, ya está el viato, cosas así. Este amigo, cuando comienza, porque una vez que yo digo eso, a la semana, comenzaron las plagas y se declara la plaga gigantesca y la gente se asusta. Este amigo me llamó después, me dijo, me pidió consejo y todo, y yo le dije todo en serio. Ya ahora actualmente, una vez me hizo una pregunta, yo le dije, mire, yo creo que los amos del mundo ya nos tomaron el pulso y ya nos tienen ya medio esclavizados y no nos van a soltar fácilmente. Esto no va a parar aquí, va a seguir, de alguna forma va a seguir. Ahora, ¿qué pasa? Dice, la OMS no tiene los mismos objetivos, ¿cierto?, que tenía Jehová, el Dios de la Biblia, hace 3500 años. Son muy diferentes. Jehová, el Dios de la Biblia, hace 3500 años tenía objetivos buenos con la humanidad. Jehová, el Dios de la Biblia, quería que el pueblo de Israel llegase a la tierra de Canaán, tierra que él había desechado a sus moradores porque hacían todo lo contrario al Dios de la Biblia. Dios andaba buscando un pueblo modelo, una vara para regir a todos los pueblos del mundo. La otra vez yo le dije a usted, hablemos de esto y no hablemos ni de pecado ni de santidad, porque pecado y santidad son cosas que se pueden definir, pero básicamente es algo sencillo. Todo gobierno que parte en un país tira un rayado de cancha y dice, estas son las leyes de este país y de aquí para acá no se puede pasar y de aquí para acá es lo correcto. Bueno, pecado es aquello que no se puede hacer, que están fuera de las leyes. Y en el caso de las huestes celestiales, que provienen de muchos mundos, muchos planetas, que sé yo, como digo, es un segundo paso a Cyber, un punto como de Superman, donde son más fuertes que el mismo universo prácticamente, son indestructibles, ellos se tiraron un rayado de cancha. Y el diablo rompió el rayado de cancha, el diablo y sus ángeles disidentes, ¿cierto?, rompieron ese rayado de cancha. Y eso es santidad. Santidad es hacer lo que Dios dice. Esto es lo lógico, esto es lo correcto, esto es lo que ha demostrado a través de miles de años que lleva a una buena convivencia, en este caso las huestes del universo. Y esto, el que rompe esto es lo que trae problemas. Y eso es el pecado, es sencillo. El pecado y la santidad no existen, sino que tiene que ver con un rayado de cancha. Desde el momento que se hace un rayado de cancha y se dice de aquí para acá es pecado y de aquí para acá es santidad, existen, pero no existen solamente. Por eso que la palabra dice que la ley hace el pecado. O sea, desde el momento que existe la ley, existe el infringir la ley, que es el pecado.
Ahora, la OMS no tiene los mismos objetivos que Jehová. Entonces, vamos a ver. Dice, correcto. La OMS no tiene los mismos objetivos que tenía Jehová de los ejércitos hace 3.500 años. Mire qué importante, de los ejércitos. Jehová siempre se define a los ejércitos. ¿Qué significa? Que Jehová, que en el cielo, en estos cyber, en esta segunda etapa que pasan los mundos, los seres naturales, los seres inteligentes naturales, a una etapa segunda, que es una etapa donde no se mueren más, porque se le entrega toda la tecnología que existe a través de millones de años, que sea, en esa etapa también se producen a veces seres que son disidentes, que quieren infringir las leyes, y por eso que Jehová mantiene un ejército. Así que aquellos países que quieren, no sé, que empiezan a mirar en menos a los ejércitos, que los ejércitos no son necesarios, qué sé yo, están muy equivocados. Siempre van a haber guerras. Ahora, el objetivo, ¿cierto?, de la OMS hoy, hay que buscar la concordancia que había también entre los pueblos que comían. Hay pueblos que comían, ¿cierto? Ya dijimos que la OMS tiene objetivos diferentes, ¿cierto? Uno es empezar a hacer como una reducción de la población porque ya no habemos demasiado en el mundo y nos salimos luego afuera donde tendríamos que haber ido a otros mundos y haberlos colonizado y, ¿cierto?, habernos expandido. La Tierra ya no soporta tantos habitantes, eso es cierto. Y por otro lado, nos quieren tener, ¿cierto?, absolutamente cortitos. Y es una tiranía que viene, que es la tiranía del anticristo. Solo falta que aparezca la persona, que no muchos se van a dar cuenta quién es. Obviamente al principio él no se va a mostrar como lo que es, se va a mostrar como un gran estadista, qué sé yo, etcétera, etcétera. Hay que buscar la concordancia, en concordancia, que habían pueblos que comían estas cosas que Dios le prohibía al pueblo de Israel. Comían ratón, por ejemplo. Hay una parte que dice, no como los pueblos paganos que comen ratón. Yo no la encontré, pero existe eso. Ahora, los reptilianos actuales, amos del mundo, tienen dos objetivos con la pandemia, que es los mismos objetivos de la ONU. Producir una reducción de la población mundial, ya somos muchos, producir una tiranía mundial por temor a las pestes. Ya han logrado varios objetivos. Por primera vez las iglesias cristianas han dejado de funcionar y funcionar a media máquina. Las iglesias cristianas son las que oran, la iglesia cristiana, y la oración puede mucho, la oración destruye. La palabra dice que el misterio de iniquidad, que es del anticristo, no puede manifestarse mientras la iglesia esté en la tierra, porque la iglesia le impide a través de la oración. Hay un contrapeso. Y sin embargo, la iglesia, digamos, va a llegar un momento que va a ser raptada, la iglesia va a ser llevada a las estrellas, y ahí el anticristo prácticamente se va a manifestar de lleno y va a ser la gran tiranía. O sea, ya nadie va a poder arrancar de esa tiranía, porque posiblemente hasta puede ser una tiranía que los lleve a una mente colmena, donde la mente colmena todos tengan los mismos pensamientos a través de un computador y tiene órdenes hipnóticas, donde las personas prácticamente no puedan escapar, digamos. Es como recibir un trago de burundanga, una cosa así, ¿cierto?, donde prácticamente eres un zombie. Y simplemente siguen las leyes, siguen las normas que te dan nomás, no puedes escapar al sistema. Ahora, ya dijimos que los ateos cuyas religiones creen en los principios de la ONU se han empoderado y exigen los 17 demandas onunistas. Miren lo que interesante. Estos ateos que han ninguneado tanto a Jehová, que es un Dios que no existe, un Dios inventado, etcétera, etcétera, estos ateos son muy cambiantes. Hace 30, 40 años pensaban de una forma, hoy día piensan de otra forma. Pero los preceptos de Jehová son inmutables y eternos. No cambian ni mutan con el tiempo. No los mueve ningún viento de doctrina. A los ateos los mueve cualquier viento de doctrina. Por eso que, como decíamos, aparece una idea y todos corren. Parece que hubiesen descubierto la Pobla, todos se empoderan detrás de... Ya, pongámosle, no sé, pues, el veganismo, ya. A todos detrás del veganismo, el animalismo detrás del animalismo, y corriendo, etcétera. Y después aparece otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y así.
Todo viento o doctrina los mueve. En USA, el que destruye los huevos de una águila en extinción tiene una multa de $250.000 y otras tantas multas por especie en peligro. Pero si matas un bebé en el vientre de una madre, ya sea que la madre lo mate o lo mate otro, no le pasa nada. Esa es la demanda unionista por el aborto simplemente abierto por cualquier cosa, porque no le gustó el niño, porque no quiere tenerlo, porque le cayó mal, por lo que sea. Ya no por las tres causales, sino que el asesinato libre de humanos no te pasa absolutamente nada. B. Los animalistas son capaces de asesinar o sacar en la cárcel a cualquier humano, secarlo en la cárcel, que no cumplan con sus requerimientos de amar a los animales. Y yo tengo, no voy a nombrar, pero yo tengo problemas que hayan por todos lados animalistas que te dicen a ti, oye, ¿cuántas comidas le hay al perro? Yo le doy 3, yo le doy 5, yo creo que le di 5. Entonces, terrible, o sea, tenés que regirte por sus normas. Y ellos ponen las normas y se te meten a la casa, y gente ya fanática. Entonces, dice, los animalistas son capaces de asesinar o secar en la cárcel a cualquier humano que no cumpla con sus requerimientos de amar a los animales como ellos quieren. Se parecen a esto. Fíjate que Hitler fue capaz de matar a millones de judíos sin dolor ni remordimiento. Pero cuando se le murió el canario regalón, lloró amargamente. Se parece a la demanda animalista, ¿cierto? C. Los veganos, hay muchas mujeres de veganos, hay muchas mujeres, curiosamente, no sé por qué, no comen carne ni productos lácteos. Sin embargo, el cerebro de un primate pasó de cerebro a cerebro humano mediante la ingesta de carne, proteína animal. Fue muy importante. El cerebro creció hasta llegar a entre 1500 a 1800 centímetros cúbicos. Los veganos, en una década, van a sufrir consecuencias de su ignorancia, una destrucción corporal. Hay que buscar en las concordancias otra cosa que yo no pude encontrar que dice en los últimos tiempos en la Biblia, me parece que es el Nuevo Testamento, habrán doctrinas de demonios que prohibirán comer carne, claramente. Los animalistas y los veganos, especialmente jóvenes, tomados por todo viento de nuevas y aparentes doctrinas, empujan, por ejemplo, que los arrieros de todo el mundo no interfieren en sus métodos, que ellos empiezan a dejarse de usar los métodos ancestrales que usaban para llevar ganado a las montañas, donde las reservas tardías de pastos frescos salvan a los animales. Los rodeos son solamente demostraciones de aquella acción de llevar a los animales a las montañas. Los animalistas y veganos funcionan juntos, empujan juntos la agenda de la ONU de ese punto contra los arrieros, unos acusando malos tratos, los otros aboliendo el consumo de carne. Los veganos quieren abolir el consumo de carne. ¿Para qué hablar de los otros 14 objetivos de la ONU que faltan? Yo voy a agregar uno más, solamente. Les voy a decir una cosa. La ONU lanza, le vamos a agregar un cuarto. La ONU lanza la agenda de la eutanasia. Quien quiera suicidarse por cualquier motivo, bienvenido sea. Ahí tenemos el doctor Muerte. El doctor Muerte en Estados Unidos, antes que existiera esta ley de eutanasia, el doctor Muerte en Estados Unidos, un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, que aconsejó a mucha gente que quería mátate. Y era malvado y fue procesado. Hoy día pueden aparecer muchos de esos. Vuelvo a leer. La ONU lanza la agenda de la eutanasia. Quien quiera suicidarse por cualquier motivo, bienvenido sea.
Pero pobre que el que quiera sanar. Si tomas el dióxido de cloro, agregar oxígeno a tu sangre y muere el coronavirus, te encarcelan. O sea, el que quiere vivir, lo multan. Al que quiere morirse, no pasa nada, lo premian. Ahora, el coronavirus es un virus que sí existe, pero también se habla, ¿cierto? Hay un grupo que apareció cuando recién apareció el coronavirus, se llama Médicos por la Verdad uruguayos, pues Médicos por la Verdad argentinos, Médicos por la Verdad se unieron los chilenos, aparecieron Médicos por la Verdad de toda Sudamérica con los españoles y después de todo el mundo, que hablaban de que todo esto, si bien es cierto que hay una cosa como un virus, que produce todo, mucho de lo que dicen, pero también está muy falseado. Hay muchos falsos positivos, digamos. Hay un presidente de África que le aplicó, no sé, a un mango y le hizo un falso positivo, un árbol y le dio un falso positivo. Hay muchos falsos positivos, te falsean el principio. Entonces, y te falsean también la muerte, porque no hay autopsia, están prohibidas las autopsias. A ninguno de estos cuerpos le hacían autopsia, sino que los encerraban, ¿cierto? Los sellaban entonces la gente, lo que decían los médicos, de verdad, la gente muere con coronavirus, pero no por coronavirus, porque muere por enfermedades de base y, y tuvieron coronavirus en ese momento, pero la enfermedad de base fue la que los mató. Ahí, entonces, etcétera, 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 etcétera. Entonces, queridos, ustedes pueden ver que hace 3500 años Jehová se mandó una de las, ¿cómo se dice?, normas sanitarias que no tienen nada que envidiarle a las normas modernas, lo que indica que este Jehová no es un invento, sino que es un ser real. Gracias, hermano. No puedo tocar.